pudieron conectar, los que tú tienes planeado que reciban. Gracias por este tiempo, este día que está tan bonito y que podemos disfrutar en ti todo esto. Bendiciones de poder respirar, de poder disfrutar en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues estamos tratando en esta serie de libertad absoluta uno de los asuntos más fundamentales a nuestra vida como hijos de Dios. Y es el asunto de comprender y recibir para comprobar y vivir lo que se nos ha dado en términos de esta nueva vida. Entonces, estamos en la semana pasada estuvimos hablando sobre cómo se nos ha hecho justicia, que Dios nos ha hecho justicia a cada uno al dar la vida de Jesús para quitar de en medio el legado que recibimos y que nos esclavizó a una existencia de una naturaleza contraria a la naturaleza de Dios. Entonces, hasta aquí lo que vamos recibiendo es la declaración importantísima que Dios hace y dice, no hay ninguna condenación para ti que estás en Cristo Jesús y que ya no vives, que ya no caminas o te confortas conforme a la naturaleza humana, sino conforme al Espíritu. Y vamos a entrar a entender con mayor claridad qué es esto de andar en el Espíritu, en fin. Y luego hemos visto la segunda sesión que tuvimos, el versículo 2, el asunto de las leyes. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y estamos en Romanos capítulo 8, versos 1, 2, 3. Fue la semana pasada, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios lo hizo, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, y hemos hablado de que este fue un juicio completo, desde el montaje del juicio, ¿no? Donde se tiene que traer al acusado y la evidencia y se tiene que declarar el juicio, el dictamen judicial, la sentencia, el cumplimiento de la sentencia, y que este es el juicio sobre el pecado. Y es un juicio único, es un juicio eterno, y por lo tanto el asunto del pecado en lo que concierne a Dios está resuelto, porque ha sido juzgado, fue condenado y fue destruido. Entonces, esto obviamente nos pone a todos en esta enorme pregunta. Bueno, entonces, ¿por qué hay tanto pecado? ¿Y por qué yo batallo con el pecado? ¿Y por qué? Y todos estos por qué, si vamos a entrar a la respuesta. Sí, pero no podemos comprender la respuesta si no entendemos lo que ya Dios hizo. Entonces, lo que Dios nos dice es lo que la ley no podía hacer. La ley dictaba una buena conducta. Sí, ese es todo el contenido de la ley. Por eso Jesús dijo, toda la ley en esta sentencia se cumple. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está toda la ley y los profetas. ¿Qué está diciendo? Bueno, se trata de tu conducta hacia los demás. Y se trata de tu conducta hacia ti mismo, como a ti mismo. Pero eso que la ley no pudo hacer, porque la debilidad de la ley era la naturaleza con la que cada uno de nosotros nacimos por herencia, Dios lo hizo en el cuerpo de Jesús. Allí fue juzgado el pecado, allí fue condenado, y cualquier persona que esté viendo este video y diga, no sé de qué estás hablando, pues le invitamos a ver los otros 3 segmentos de esta serie para que cuente con toda la
la secuencia que Dios nos está permitiendo recibir respecto a esto. Como ya he mencionado, esto es fundamental. Si no tienes esto como el fundamento de tu vida con Dios, pues nunca vas a poder crecer realmente bien y funcionar en la dimensión de vida que Dios te ha dado por ignorancia de estas cosas que estamos viendo. Entonces, versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliera en mí, que no ando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí entonces venimos a la aplicación, ¿no? El propósito por el cual todo esto fue hecho es para que todo sea ahora manifestado, hecho realidad en mí mismo. Si Dios hizo todo eso, fue para que tú lo disfrutes, fue para que sea tu realidad. Porque si no baja a tu vida, si no es parte de ti, si la evidencia no se manifiesta en ti, entonces para ti, pues no cambió nada. Seguimos en la misma existencia, con el mismo problema, como esclavos de la misma naturaleza, bajo la injusticia que es el tener que operar siendo humano. Pero la decisión la tomas y el paso lo tomas para poder vivir eso sin pensar, porque muchas veces creo que el pensar y entrar en esto siendo humano te complica más, porque no puedes salir de que soy humano. Y la realidad es que sí somos, pero no somos porque ya tomamos este paso. Nacimos de nuevo de como una hemos visto, naturaleza. bueno, nacimos humanos. Claro. Y nadie nos pidió permiso. Pero creo que ahí es donde se atora mucha gente, Sí. de tomar ese paso de entrar a la vida nueva y vivir así. Y es un proceso, claro, no pasa, yo lo tomo el paso y ya mañana ya, Tengo que aprender a vivir en esta libertad. Pero para allá vamos, ¿no? Entonces estamos viendo todos los componentes que constituyen la acción de Dios a nuestro favor, que nos permite libertad de la existencia bajo la naturaleza humana con la que nacimos. Entonces, darnos libertad de esta naturaleza es hacernos justicia, ¿sí? Porque si eso no se hubiera hecho, nuestra existencia sería injusta. Si yo no pedí nacer y me haces nacer, hablándole a Dios, de una simiente, de una naturaleza corrupta, llena de problemas que yo heredo y que yo vivo, porque pues lo heredé, aquí lo traigo en la sangre, lo traigo en mí. Entonces, ¿qué quieres que haga con eso? No, pues quiero que te portes bien, pero es que no me quiero portar bien. No es mi naturaleza. Quiero que digas la verdad, pues que no me gusta decir la verdad. Quiero que no mientas, es que me gusta decir mentiras. Así pienso, así estoy alambrado, así estoy hecho. Bueno, esta es la justicia que Dios nos ha hecho. Sí, es decir, ahora tú tienes el poder de elegir, ¿sí? Porque estoy poniendo delante de ti la vida y la muerte, para que así como Adán escogió la muerte, tú puedas escoger la vida. Sí, esa es la justicia. Y obviamente hablamos de eso la semana pasada. Bueno, ¿cuál va a ser nuestro enfoque el día de hoy? El día de hoy vamos a entrar a la segunda parte del versículo 4 y hasta el versículo 7. La justicia que Dios quiere que se cumpla en mí y en ti es que ya no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sí? Ahí vamos a empezar. La justicia que se me hace es
darme libertad de la esclavitud. Y muchos nunca lo hemos visto como una esclavitud. Pero si le prestamos atención a Dios, vamos a entender que Él nos está diciendo, mira, si tienes que hacer lo que no quieres hacer, o sea, yo quiero hacer lo bueno, pero encuentro en mí una ley que me arrastra y me lleva a hacer lo que no quiero hacer, entonces, ¿qué eres? Esclavo. ¿Sí? Entonces, la justicia es darte libertad de esa esclavitud para que ya no estés obligado o obligada a vivir bajo la naturaleza que heredaste de tus padres. Muchos de nosotros decimos, es que yo soy así porque mi papá, porque mi mamá, así son y así soy yo. Así lo heredé, lo traigo en la sangre. Bueno, esta es la justicia. Es que ya no estés obligado a vivir esa herencia. Y que por ti mismo o por ti misma puedas elegir la opción que Dios te da. Y la opción que Él te da es ser como Él es. ¿Sí? Esto es lo que cada uno de nosotros podemos elegir. Y por eso dice que no andamos conforme a la carne. Y vamos a establecer un sinónimo, carne, naturaleza humana. Son sinónimos en la Escritura. ¿Sí? No está hablando de nada más, sino de la naturaleza humana. Entonces, lo voy a leer de esa forma. Y dice que ya no ando conforme a la naturaleza humana. O sea, ya no me conformo, me someto a los estándares, las reglas, lo que es natural al ser humano, sino que ahora ando, mi conducta, mi caminar, mi ser y mi hacer tiene una fuente diferente y Dios le llama el Espíritu. ¿Okay? Ya no ando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 5. Aquí empieza a desenvolverse el cómo se vive esto. ¿Sí? Dice, porque si soy de la carne, de la naturaleza humana, pienso en las cosas de la naturaleza humana. Pero si soy del Espíritu, pienso en las cosas del Espíritu. Pausamos aquí a pensar, a considerar esto. ¿En qué funciona mi mente? Quiero similarlo a sintonizar un canal en un radio o una televisión. Tú puedes escoger en el radio, escuchar noticias o escuchar música, por ejemplo, ¿no? Para no meterme en problemas con diferentes tipos de música. Es mi elección, yo sintonizo y puedo estar recibiendo esto que escucho, pero yo elegí y está en mi poder el dejar de escuchar. ¿Sí? Y de eso me está hablando Dios aquí, tener la libertad de ya no estar viviendo de los pensamientos humanos para vivir ahora de los pensamientos que nacen del Espíritu de Dios. Esta es la parte clave que va a marcar la diferencia de tu vida. Y vamos a empezar a entender esto, ¿sí? Pero quiero leer los siguientes versículos porque nos amplían las consecuencias de esta opción que Dios pone con nosotros o frente a cada uno de nosotros. Voy a repetir el verso 5. Porque si soy de la naturaleza humana, pienso en las cosas de la naturaleza humana. Pero si soy del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Versículo 6, fíjense la diferencia. Porque si me ocupo de la naturaleza humana, su producto, el ocuparme de la naturaleza humana es muerte.
pero el ocuparme del Espíritu es vida y paz. Versículo 7. Da la razón, por cuanto los designios de la naturaleza humana son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, ese es un imposible. Y si yo vivo según la naturaleza humana, no puedo agradar a Dios. Ok. Entonces, aquí vamos a ocuparnos el día de hoy en aclarar y en establecer esto y en conversar sobre este punto importantísimo. ¿En qué me ocupo? Mis pensamientos. Para una de las generalidades de todo ser humano es que para hacer algo lo tienes que pensar, ¿no? Y a veces decimos, no, eso ya ni lo pienso, nada más lo hago. No es cierto. Ya no te detienes a buscar qué pensar, pero tu mente te lleva allí automáticamente, porque ya es un camino aprendido. Pero para todo tienes que ocupar y ser guiado por tus pensamientos. Y por eso Dios nos dice aquí, los que son de la naturaleza humana piensan en las cosas que son de la naturaleza humana. Entonces, ¿qué es natural al ser humano? Pues lo que es natural al ser humano, Dios lo describe como, Él nos da listas enormes en la Escritura, pero vamos a usar un ejemplo sencillo que nos permite entender la diferencia. Lo vamos a ver en la vida de Jesús y en la vida de la gente. Mucha gente andaba siguiendo a Jesús, miles. Y como eran ya tantos, Jesús ya no podía atender a la gente dentro de las aldeas, sino que tenía que salir a lugares afuera de las aldeas, donde había espacio para miles de gente. Y, por ejemplo, en esta ocasión contaron aproximadamente 5,000 varones, más las mujeres y los niños. Entonces, fácilmente 20,000 gentes. ¿Okay? Bueno, estuvieron con Jesús mucho tiempo y lo que la gente haya llevado para comer y para beber se les había acabado. Y entonces los discípulos de Jesús ven eso, y aquí está el punto, ¿sí? Ellos, y hemos hablado ya de esto todo el tiempo que los discípulos estuvieron con Jesús, nunca pudieron actuar o percibir las cosas igual a Jesús, porque ellos no habían recibido esta naturaleza de Dios todavía. Eso no era posible hasta que Jesús resucitara, hasta que el Espíritu Santo fuera enviado, después que Jesús ascendió. Y por lo tanto, el único recurso que ellos tenían era su naturaleza humana. Entonces, ellos están procesando esta situación desde la fuente que ellos tienen, la fuente humana. Y piensan en la situación humanamente. Y vienen con Jesús y le dicen, mira, la gente no puede seguir aquí contigo sin comer. Ya despídelos, que se vayan a las aldeas que hay alrededor, que compren de comer, se vayan a su casa, porque ya es demasiado tiempo. Eso era lógico, eso era entendible, eso es humano. Jesús no tiene mente humana, no ve las cosas humanamente, no razona humanamente. Y él contesta desde su naturaleza y dice, no hay necesidad de que se vayan a ningún lado, denle ustedes de comer. Entonces, esas palabras de Jesús chocan con el raciocinio
de los discípulos y ellos dicen, prácticamente le dicen, oye, ¿te has vuelto loco o qué? O sea, número uno, no tenemos dinero para comprarle de comer a 20,000 gentes. Número dos, si lo tuviéramos, ¿a dónde lo vamos a ir a comprar? Es lógico, es razonable, humanamente. Pero para Jesús es completamente lógico decir, denle ustedes de comer. ¿Ven el contraste? O sea, esto tiene una aplicación universal a nuestra vida diaria. Y por esta razón es fundamental entenderlo. Entonces, ellos alegan y Jesús, su respuesta es, bueno, ¿qué tienen ustedes pues? ¿Con qué cuentan ustedes? Según ustedes, ¿con qué cuentan? Fíjense, 20,000 gente hambrienta, 20,000 gentes hambrientas, y ellos dicen, pues nada, o sea, aquí encontramos un chamaquito que le quedan unos cuantos panes y peces, ¿no? Creo que eran 2 panes, 5 peces. ¿Qué va a hacer esto para tanta gente? Otra vez, es lógico, es razonable, es humano. Jesús dice, fantástico, traigan eso. Y da gracias. Y parte. ¿Sí? Cuando partes en la lógica humana estás dividiendo. Y la división hace eso, ¿no? Hace fracciones más pequeñas de un todo inicial. Tienes un pescado, lo partes a la mitad, tienes 2 mitades de pescado. Eso es lógico, eso es humano. Lo vuelves a partir en mitades, tienes cuartas partes del entero, etcétera, etcétera. ¿Cómo va a rendir esto para 20,000 gentes hambrientas? No va a rendir, eso es lógico, humanamente hablando. Pero Jesús toma eso, lo parte y les dice a ustedes, sigan haciendo lo que ustedes hacen, sigan repartiendo, quiere decir volver a partir. Y gran sorpresa, ¿no? Esa repartición no es división, es multiplicación en la realidad de Dios. Se multiplica y se multiplica y se multiplica, y a mí siempre, bueno, no siempre, pero de un buen tramo para acá, me causa bastante risa ese evento, porque yo creo que dice, el registro en la escritura dice que comieron todos hasta saciarse y sobraron 12 canastas. Sí, porque eran 12 discípulos, ¿no? Y yo creo que cada uno llevaba su canasta y seguía partiendo porque estaba tan sorprendido, ¿no? Y seguía partiendo y partiendo y partiendo hasta que se les llenó el canasto otra vez y ya nadie quería nada. Entonces, el punto es, ves 2 existencias completamente contrastantes, 2 realidades completamente diferentes, 2 vivencias diferentes. Para los discípulos, la tensión de denle ustedes de comer causó una tensión, un estrés tremendo. ¿De dónde? ¿Cómo crees? En Jesús causa un gozo, ¿no? Causa el asunto de la necesidad, causa el gozo de poder bendecir. Y en la gente humana, la necesidad causa el afán de me voy a quedar sin nada o no sé cómo le voy a hacer. Entonces, la vida en la naturaleza humana está sujeta a las leyes de esa naturaleza. Y esa naturaleza está regida por las palabras que Dios le habló a Adán en Génesis capítulo 3, donde Dios le dijo,
Recuerden que Adán y Eva habían vivido en el huerto que Dios sembró y en la abundancia de todo. No les faltaba, no había concepto de necesidad. ¿Sí? Pero al decidir vivir la muerte, ¿sí? Conocer el mal, las consecuencias fueron, bueno, ahora tú tienes que valerte por ti mismo. Ahora te vas a ganar el pan con el sudor de tu frente. Y ese pan que te ganes te va a costar, porque la tierra no va a cooperar contigo así nada más porque sí. Y cuando te comas ese pan, lo vas a comer en afán, o sea, pensando en, se va a acabar. Esa es la existencia humana. Por eso tú ves gente riquísima que sigue con el afán de se me va a acabar. Y gente pobrísima que obviamente vive con la realidad de ni siquiera me llené la barriga en esta comida. La misma naturaleza, operando en todos. Entonces, en Jesús, en la naturaleza divina, no existe ese concepto de necesidad. ¿Sí? En Él está la capacidad de bendecir, de decir el bien y producirlo. Y por eso para Él nunca fue un problema. Es que está enfermo, lo sano. Es que hambre, les damos de comer. ¿Te das cuenta? O sea, no era un problema. Ahora, el punto es, porque lo que ocurrió después del evento es que esas 20,000 gentes dijeron, pues ya encontramos algo fabuloso, este cuate nos puede dar de comer. O sea, ellos pensaron, si le hacemos rey, él se va a encargar de estar haciendo este tipo de cosas todo el tiempo y ya no tenemos que trabajar y ya no tenemos que hacer nada más estar oyéndolo y comiendo y disfrutando y todo va a estar bonito. Porque el ser humano busca cómo satisfacer sus necesidades. Ese es su motivo, esa es su razón, ese es su enfoque, ese es su raciocinio. Y el ser divino, Jesús, se deleita en dar de su abundancia inagotable. Y aquí está el punto para ti y para mí. Si hemos de ser transformados, hechos hijos de Dios, entonces somos llamados a venir a vivir en esta naturaleza divina, que no está ocupada en ver cómo satisfago mis necesidades, sino que está ocupada en ver cómo bendigo de la abundancia que mi Padre me da. Interesantemente, esa abundancia no se mide humanamente. Los discípulos midieron humanamente los 2 peces y los 5 panes contra 20,000 bocas hambrientas y dijeron, no alcanza. Y Jesús midió esos 2 panes o 2 peces y 5 panes y dijo, esto sobreabunda. ¿Te das cuenta? Esta es la realidad divina a la que estás invitado, invitada a entrar, a vivir. Pero tiene que ocurrir algo adentro de nosotros que nos haga libres de toda esta forma de conocernos, de entendernos. Jesús se entendía provisto y proveedor, cosa que un humano no puede verse de esa manera. Entonces, andar conforme al Espíritu es vivir de la naturaleza de Dios y ocuparnos de ello. Y lo que leímos aquí es, si ando conforme a la carne, pienso en las cosas de la carne. Bueno, acabamos de usar esto como un ejemplo, pero es un ejemplo verídico, histórico, que nos permite empezar a comprender de qué se trata. Sí, ha sido natural
completamente natural para nosotros entendernos en el ámbito humano, regidos por las leyes que gobiernan esa existencia. Y ahora Dios nos dice, te he adoptado, si has aceptado que yo te adopte y te transforme en mi hijo o mi hija, necesitas entender que te he hecho libre de la naturaleza humana y necesitas aprender a vivir de la fuente que yo soy. Quizá, y siento que muchos de ustedes están pensando, ¿cómo le haría entonces yo? ¿Cómo le voy a hacer? Porque a lo mejor tú no tienes 20,000 bocas hambrientas que quieren comer ahorita, pero tienes un montón de otras necesidades que están gritando. Y el punto que Dios quiere que vivas es, ¿de dónde vas a responder a todo eso? ¿Sí? En el concepto humano, la única respuesta satisfactoria es que se acaben estas necesidades. Si debo, que la deuda esté pagada, que mi cuenta o mi tesoro esté gordito, ¿no? Que tenga yo recursos que yo considere que sean suficientes para mucho tiempo y que no tenga yo problemas con nadie, ni de salud, ni de familia, ni de vecinos, ni de nadie. Entonces voy a estar bien. Y aquí es donde está tu escuela y mi escuela con Dios, ¿sí? Porque lo que Dios quiere es que vivas eso mismo, pero desde la fuente que Él es adentro de ti. Esto es lo que va a marcar la diferencia en tu existencia y va a comprobar que eres hijo o hija de Dios. Así que vamos ahora a enfocarnos a no solo entender este ejemplo, pero a empezar a ver cómo se aplica a nosotros. El versículo 6 dice, si me ocupo de la naturaleza humana, de las cosas humanas, produce en mí muerte. Vamos a comprobar, vamos a entender eso y ver si tiene comprobación en tu vida diaria. Muerte es todo lo que no es vida. ¿Sí? Entonces, vida, ¿qué es vida? Vida es Dios. ¿Y qué es Dios? Pues Dios es amor, Dios es paz, Dios es paciencia, Dios es misericordia, Dios es gozo, Dios es verdad, Dios es vida, Dios es bondad, etc. Todo esto que Dios es lo que Él quiere ver operando en ti y en mí. Y lo quiere ver operando en ti y en mí no porque nosotros lo produzcamos por algún esfuerzo específico. Por eso no te hablamos de, bueno, tienes que aprender a meditar o tienes que aprender a esto, tienes que hacer esto y hacer aquello, sino estamos hablando de permitirle a Dios hacerlo en ti. Porque la manera en que esto te es dado y me es dado es Dios se da a ti y a mí. Él viene a vivir en tu espíritu. Y si Él está presente, todo lo que Él es ya está en ti. Así que no tienes carencia, escasez de todo lo que Dios es, si Él está en ti. Vamos a suponer que la persona más rica del mundo viene a tu casa. Típicamente, si recibes un invitado así, te cuesta mucho dinero recibir a alguien así, porque quieres hacerle una comida a su altura y quieres que tu casa esté a la altura y vas y compras muebles nuevos y haces esto y vistes todo y te gastas un dineral para una visita. ¿No es cierto? Viene el presidente a una ciudad, se hace un gastadero tremendo. Viene
no quiero hacer mención de mucha gente, pero ustedes me entienden. Alguien famoso viene y gastamos dinero por todos lados. En lugar de bendecirnos, nos desgasta. Es mi punto. Pero viene Dios a vivir en ti y Él no viene a que gastes en Él, Él viene a darse a ti. Ya cambió la cosa, fundamentalmente. Ahora Él no viene de visita, Él viene eternamente. ¿Sí? Entonces, nuestro reto no es cómo satisfago mis necesidades ya, sino es cómo aprendo a vivir de esta abundancia que se ha hecho presente en mí. ¿Cómo le permito a Dios hacerme participante de todo lo que Él es? Y esta es la razón por la que Jesús dijo, el que en mí cree va a ser hecho o transformado en una fuente que salta para vida eterna. ¿Te das cuenta? Esta es la visión que Dios tiene de ti y de mí. Gente abundante, gente que abunda, gente que no tiene necesidades, sino que abunda, que le sobra las cosas que de veras cuentan. ¿Cuál tipo de existencia te interesa? ¿En qué quieres tú estar? ¿En la necesidad o en la abundancia? ¿En el ser fuente o el ser una cubetita agujereada, ¿no? Que trata de recoger, pero se le sale todo antes de que lo pueda disfrutar mucho. Seguir en la rutina de estar rogándole a Dios que se acuerde de ti o vivir la comunión eterna que te permite disfrutarle en todas las cosas. Esta es la opción que tienes delante de ti. Y por eso Dios dice, si te ocupas, ya no es un asunto de me saco la lotería y voy a estar bien, etc. Sino es, ¿en qué te ocupas? Te ocupas de las cosas humanas, producen muerte en ti. Voy a darles otro ejemplo ahora. En el ámbito humano, vamos a suponer que, bueno, vamos a hablar de lo que es ya una estadística histórica. Alguien se saca la lotería. Y ya es un hecho que históricamente, en un promedio de 6 meses, esas personas están peor que antes que sacaran la lotería. ¿Qué pasó? Pues que la abundancia de dinero no resultó en la promesa, en la ilusión que se tenía de que el dinero lo arregla todo, sino que resultó en lo contrario. ¿Quiere decir que el dinero es malo? No. Dios no dice que el dinero sea malo, dice el amor al dinero. Es la raíz de todos los males. Entonces, el punto es, si tú le permites a Dios traerte a esta existencia suya y no continúas en el enfoque humano de satisfacer tus necesidades, sino le permites a Él traerte a su abundancia y transformarte en una fuente que fluye abundantemente hacia todos los demás, toda tu existencia va a producir vida y paz. ¿Cómo produce muerte la abundancia humana? Pues acabo de escribir un ejemplo, ¿no?
me gano este dinero, me vuelvo déspota, empiezo a abusar, etcétera, etcétera, y destruyo y me destruyo. ¿Por qué están los países llenos de violencia el día de hoy? ¿Por qué está creciendo la violencia? Pues los sociólogos y demás pueden tener muchísimas teorías y maneras de explicarlo, pero Dios lo explica así: muerte. La muerte que cada quien trae adentro está resultando en que todos estos esfuerzos por crear un mundo unido y de paz y de comprensión están resultando al revés. Se dijo que el problema era la falta de escolarización. Entonces los países invierten en la educación, escuelas, kinders, primarias, secundarias, carreras. ¿Ok? Hay más educación. Pero no puedes cambiar con educación la naturaleza del ser humano. Entonces, a mayor conocimiento de cosas, ahora ocupamos ese conocimiento para valernos de los demás con mayor violencia. Estamos hechos un terrible espagueti de corrupción, la raza humana. Y las cosas están saliendo de control. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Tú eres la respuesta de Dios. Su respuesta no va a cambiar. Dios envió a su Hijo para tomar todo el pecado, juzgarlo, condenarlo, destruirlo y ofrecernos a cada uno su vida. Y conforme cada uno de nosotros empecemos a de veras vivir su vida, vamos a ser la evidencia de su respuesta. Personas que ya no estamos sujetos a las leyes naturales que rigen la existencia humana, sino personas que podemos vivir libertad de ella y que podemos, por ende, compartir esa libertad con todos los que nos rodean. Esa es la idea de Dios y eso va a funcionar. No se trata de iglesias, no se trata de religiones. Tenemos miles de años de ese experimento. No se trata de eso. Con todo respeto a todos, porque sé que se hace sinceramente en la mayoría de los casos. Pero esa no es la solución que Dios dio. Jesús no dijo, mira, yo vengo a instituir esta nueva religión y si ustedes la practican les va a ir bien. Eso no es lo que Él dijo. Él dijo, yo vine a que tú tengas vida y que la tengas en abundancia. ¿Te das cuenta? Es algo que tiene que ocurrir en tu interior. De eso está hablando Dios aquí. Y Él lo ha hecho, ahora se trata de que lo que Él ha hecho opere en tu espíritu. Y por eso Él dice, si te ocupas de las cosas de la carne, van a producir muerte en ti. Bien, vamos a 2 o 3 ejemplos sencillos de muerte. Oyes un ruido a la medianoche, un ruido fuerte. ¿Qué sientes? ¿Paz? ¿Seguridad? Pues lo natural es sobresalto, miedo, aprensión, temor. Eso es muerte.
Sí, esas reacciones naturales producen muerte. Eso es muerte. Es la ausencia de paz. La ausencia. El daño que eso causa a tu ser, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo sufren ese daño. ¿Sí? Y de allí se desenvuelven y se desencadenan todas las consecuencias de una existencia en estrés, de una existencia en temor, de una existencia en afán, de una existencia en ira. Mucha gente que vive con la ira prendida toda la vida, porque se les han hecho injusticias y no hay paz en ellos. Y traen el coraje prendido en todo. Niños, no hablo, claro, si te lo traes de niño y no le permites a Dios sanarlo, lo vas a traer de viejo, más arraigado y más crecido. Esta es la existencia humana. Produce muerte. Tú puedes tratar de acomodar las cosas en tu familia para que tus hijos y tus seres queridos no sufran la existencia humana. No tienes la capacidad por ti mismo. Una, por ejemplo, Susi y yo como papás de nuestros dos hijos, pues conscientes de que fuimos el conducto para heredarles a ellos la naturaleza humana. Sí, hace ya un buen de años, cuando nuestros hijos estaban entrando a la adolescencia, nos sentamos con ellos y recuerdo haberles compartido una charla que fue más o menos así. Hijos, miren, quiero que conozcan y sepan de una vez qué cosa heredaron de mí. Les empecé a hablar de nuestro árbol genealógico y de lo que heredé yo de mis padres, ¿no? Y esta es la herencia, este es el gran legado que les hemos dado. Del lado de su mamá, otra historia, otro paquetito. Sí. Entonces, me acuerdo de sus caras, ¿no? Así como de sorpresa, ¿no? Porque no puedes hablar así con tus hijos si no eres libre de eso, si no tienes esperanza de que haya una solución. Pero en nuestro caso, por gracia de Dios solamente, todo esto es por gracia, no por méritos nuestros. Tenemos la certeza, la confianza, la evidencia de que no tienes que vivir bajo esta maldición. Sin embargo, estamos conscientes de que nuestros hijos tienen que elegir por sí mismos si van a vivir humanamente o van a permitirle a Dios transformar su naturaleza. De nosotros heredaron la humana. De Dios, ellos tienen que elegir recibir la divina. Igual que tú, igual que yo, igual que cada persona. Dios no tiene nietos, ni sobrinos, ni mucho menos centenados. ¿Sí? Solo hijos, nacidos de Él, porque la persona ha aceptado recibirle. Entonces, muerte es que cada vez que tengas un problema te exasperes, te enojes y te llenes de ira y explotes. Eso es muerte. Muerte es la impaciencia, muerte es, me estoy explicando, la envidia, los celos, los pleitos, la maledicencia, las pasiones corruptas, todo eso es muerte. Y eso es natural al ser humano. ¿Por qué crees que en las escuelas lo que los niños verdaderamente aprenden en cuanto a su vida es a mentir mejor, a hacer mejor trampa, a hablar cosas que no deben hablar, a hacer cosas que no deben hacer? Eso crece sin problemas.
Y el esfuerzo siempre está porque no lo hagan, porque no lo hagan. Enseñarles a no hacer lo que quieren hacer. Lo traen adentro. ¿Qué haces? ¿Los dejas? No. Si tienes trato con seres humanos, Dios dice, aquí está la ley. Esto no se hace, estos son los castigos. Pero el punto no es seguir allí, sino es permitirle a Dios cambiarlo de adentro. Entonces, la elección es personal. Me ocupo de la carne, de las cosas humanas, van a producir muerte en mí. O me ocupo de las cosas del Espíritu, que producen vida y paz. Fíjate la diferencia. Hablamos de este ejemplo de Jesús, ¿no? Si pudieras visualizar conmigo en caricatura el evento de la gente, los 20,000 hambrientos, ¿no? Que incluían a los discípulos, no crean que eran tan generosos que estaban muy preocupados de la gente, ellos también tenían hambre. Y Jesús seguía, hable y hable y hable, oye ya, déjanos ir a comer, ¿no? Prácticamente. Entonces, ellos viven una respuesta humana cuando Jesús dice, denle ustedes de comer. En caricatura yo me imagino ver 12 pares de zapatos con la expresión de que se fueron de espaldas todos, ¿no? Y se quedó Jesús viéndolos ahí, todos ahí tirados, espantados de esa orden. Y en Jesús la reacción fue, vamos a atenderlos, vamos a darles. Eso es lo que Dios te invita a vivir. Así que no importa si es algo que está ocurriendo adentro de ti o afuera, en tu alrededor, en tu familia, en tu trabajo, en tu ciudad, en tu país, en tu mundo, que adentro de ti ya no opere la muerte. Ya no haya sobresaltos, ya no haya corajes, ya no haya celos, ya no haya envidias, ya no haya temores, ya no haya esclavitudes. Que adentro de ti lo que ocurra en ti y salga de ti sea divino. Vamos a escuchar sus comentarios a lo que hoy hemos hablado. ¿Quién quiere comenzar? O este va a ser uno de esos días donde todo el mundo está muy pensativo. Creo que parte de entender todo esto también es el paso que uno tiene que tomar, como dices, que es uno mismo, ¿no? La voluntad de hacer y decir quiero esto y no seguir en lo mismo porque somos humanos, o la excusa de ser humano es no poder entrar y tomar ese paso y vivirlo, venga lo que venga, porque ahí es el reto de poder entrar y tomar este paso, que es lo primero que tenemos, ¿no? Es la decisión de hacer y tomarlo. Y luego allí, ok, ahora sí que venga lo que venga, porque ahora ya tomé la decisión y él está el que va a ser responsable, ¿no? Y ahí es la parte donde es un reto, pero es un reto hermoso cuando ya puedes ver los resultados diariamente o por hora, como sea, ¿no? Porque unos de nosotros somos más tercos, pero como sea, es bonito ver, estar viviéndolo y viéndolo y experimentándolo y todo lo que significa ese paso o esa decisión de tomar esto, ¿no? Ya dejo a alguien más hablar. Adelante, Ezequiel. Hola, ¿cómo están? Les envío un saludo a todos desde mi casa. Bueno, no es que estoy solo, Diana no está conmigo, se fue a San Luis a recibir la segunda nieta en turno. Entonces, pues me quedé aquí en casita y de aquí los estoy disfrutando.
no quisiera decir que estoy sorprendido por la plática de hoy, más bien estoy muy contento. Antes de que nos conectáramos, platicamos un poquito, Marco y yo, esto de las necesidades y de todas estas cosas. Y pues mira, digo contento porque papá me está hablando de esto. Y estaba pensando y estuve apuntando algunas cosas. Y siento yo que sí realmente debe ser vivir todo en espíritu o vivirlo con papá, porque me he dado cuenta que uno de repente se crea las necesidades en la mente, necesidades que a lo mejor uno las ve como básicas y realmente no son, sino son o pueden ser humanas, y es ahí donde al menos yo me he metido en problemas por querer suplir esas necesidades. Y tengo un par de ejemplos que si se los cuento suenan muy sencillos, pero a mí me gustan mucho lo que me ha enseñado papá en estos días. Hace como un mes aproximadamente, una de las llantas de la camioneta que tenemos pues empezó a desgajar. Ya sigue a riesgo de explotar la llanta, ¿no? Y como son llantas de un ring muy grande y llantas anchas y todo eso, pues son bastante caritas. Entonces lo primero que pensé o entré, pues fue en muerte. ¿Y por qué digo muerte? Porque fue la preocupación, fue el decir, ¿y ahora dónde la compro? ¿Con qué la compro? ¿Con qué esto? ¿Con qué aquello? Y si me explota a mí o le explota a Diana en la calle, pues ¿qué vamos a hacer? Y ahí pues ya estás en muerte, ¿no? Por la preocupación. Y bueno, pues ahí anduvimos con la llanta unos días, ya tarde o temprano la pude comprar, la compré por internet, por esa cosa que se llama Mercado Libre, y la llanta está en excelentes condiciones y pues llegó. Pero lo sorprendente de esto es de que la llanta la subí a la camioneta, la traigo atrás en la cajuela y no la he cambiado. No la he cambiado y pues ni ha explotado ni ha hecho nada. Pero ahí la lección que me dio mi padre fue los días o el tiempo que estuve en muerte, ¿verdad? Y pues me estoy dando cuenta de eso. Y a final de cuentas, pues el control y el cuidado de sus hijos lo tiene él, porque pues, la llanta está igual de desgajada y no ha pasado nada. Con eso no quiero decir que uno se confía a esas cosas, ¿verdad? Es el ejemplo feo, por decirlo de una forma. El ejemplo bonito sobre esto mismo fue hace 2 semanas, donde estábamos aquí en la casa y por una distracción que yo provoqué en Diana, se le cayó su tablet y se estrelló. O sea, ya no sirvió la tablet. A mí me dolió mucho, no el que se haya roto, sino la tristeza que le dio a Diana, ¿verdad? Porque pues, es su juguetito, por decirlo así, su herramienta de trabajo. y ya, pues no le dije nada en ese momento. Al día siguiente me di a la tarea igual por internet a buscar alguna que se acomodara al presupuesto. Y pues ahí estuve picándole aquí, a ver papá, dime esta, no, pues esta no está muy cara. Luego contactaba a otro por internet, no, ese se ve que me quiere transear y así, ¿no? Preguntándole a papá. Por fin me dio una tablet, contacté al vendedor, hicimos la cita aquí en una plaza de Puebla. En la tarde, todo eso era sorpresa para Diana, no sabía nada. Y fui a buscar a este hombre y a hacer el trato. A lo mejor ustedes están pensando que ¿qué de extraordinario tiene eso? Bueno, pues la estuve revisando, le estuve haciendo preguntas, esto, el sonido, la capacidad, todas las cosas, por qué la vende. Y se veía un hombre bien en su apariencia, en su hablar. Y cuando la estaba revisando yo y le puse sonido, se pusieron unos videos que al verlos y escucharlos me di cuenta que eran relacionados con los testigos de Jehová. Y me quedé viendo un momento y él se dio cuenta de eso y entonces empezó a compartirme, ¿no? De su forma de ver el Evangelio, los testigos de Jehová. Pues yo nada más me dediqué a escucharlo, si acaso una pregunta, le dije otras cosillas por ahí, y hasta ahí pues todo normal. Lo interesante, lo hermoso de todo eso fue cuando pues papá me permitió hacer una simple pregunta a este hombre,
Y viéndolo a su cara, un hombre cuarentón, le pregunté tranquilamente y le digo a Diana que esa tranquilidad, pues yo sé que era mi papá, la paz que da Dios, porque en ocasiones anteriores, que cuando uno quiere evangelizar o que quería, yo recuerdo que sentías una excitación, ¿no? De querer convencer a la persona con la que estabas platicando. Entonces, cuando vi a este hombre, lo único que papá me permitió, me hizo preguntarle, le dije, oiga, ¿y usted ya es adoptado por Dios? Puso una cara de niño, yo lo vi como un niño, en el buen sentido de la palabra, un niño desamparado, un niño limosnero. Le vi así su cara, muy tranquilo, y con un pesar y un dolor en su corazón. Yo esperaba que empezara la discusión, ¿no? Porque, pues, para un testigo de Jehová eso es un golpe duro a la quijada. Y con su cara de niño desprotegido, me dijo tiernamente y con mucha esperanza, no me siento listo todavía, no me siento preparado, fue lo que me dijo. Y lo primero que le contestó a mi papá, tú no necesitas nada, le dije, tú no necesitas nada más que permitírselo. Él ya hizo todo, no tienes que hacer más nada. De estar sentado así en su lenguaje corporal, así agresivo, no sé, se sintió, ¡fum!, que aflojó y que descansó. Fue todo lo que le dije, le pagué, cerramos el trato, nos despedimos. Ya no sé, y no sé si lo que vaya a pasar, pero sé que Dios quería algo con ese hombre, por lo menos darle esas palabras de esperanza, ¿no? Que todo humano necesita. Y pues bueno, eso fue lo bello de no pensar en las necesidades, sino decir, bueno, papá, pues cubre esta necesidad en tu abundancia y mira lo que resultó, algo muy hermoso para mí. Y pues no sé qué piensen de esto que les he platicado. Qué bonito. Gracias, Ezequiel. Pues es tu vivencia. Me encanta el hecho de que lo estás pudiendo conectar a lo que vives diariamente, ¿no? Y sea una llanta y por favor ve a cambiar esa llanta. No. No te quedes con la llanta tronada, a ver hasta cuándo el milagro de que ande caminando funcione. Ok, sí. Pero el chiste es la fuente desde la que la respuesta a lo que estás viviendo ocurre. Sí, eso es lo que es clave en tu desarrollo como hijo o hija de Dios. Es de qué fuente sale la respuesta que vives, ¿no? La llanta se agrieta, pues sale la respuesta humana, ¿no? O el coraje, sino me conecta a mi Padre, me permite vivir su paz, me permite darle gracias por lo que Él me va a mostrar, aún en mis errores. Cometo un error, me doy cuenta de ese error, le puedo dar gracias porque Él está interesado en enseñarme, en corregirme, no en castigarme, sino en corregir lo que está mal en mi vida para que yo sea libre. Eso es completamente diferente y siempre va a producir paz, vida y paz, vida y paz. ¿Quién más quiere compartirnos algo? Max. Adelante, Max. Esto que acabamos de recibir de parte de papá, pues es precioso. Es pues lo que siempre hemos dicho, ¿no? Son cosas que él tiene reservado para sus hijos. Yo siento aquí que los principales factores que intervienen para que nosotros tomemos de lo que Él nos da es precisamente, primeramente, la fe. La fe es, pues como dice, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nosotros tenemos que tomarnos directamente de ella para poder actuar y
actuar en esa naturaleza divina que Él quiere que tengamos nosotros. Y en segunda es una lucha constante. A mí me ha estado viniendo en estos días precisamente una lucha constante en contra de la concupiscencia que todavía opera en nosotros. Esa concupiscencia es la que nos estorba precisamente para recibir lo que Él quiere darnos, lo que Él quiere que seamos en Él, recibir todas esas bendiciones que Él tiene para nosotros. O sea, para mí esos dos factores son muy importantes para que cada uno de nosotros, pues, tomemos realmente la posición que Él quiere que tengamos. Entonces, eso sería nada más. Gracias, Max. Definitivamente Dios te da la fe, pero tú eliges recibirla. Y el poder para creerle a Dios opera en ti. Si le crees, entonces ya no es posible. O sea, si yo sé que Dios se ha comprometido conmigo, estoy convencido de eso, se vuelve ilógico estarme preocupando por lo que Él se comprometió a hacer. Sí, este es el descanso que resulta de la fe y es la paz que es posible vivir. No está fuera de lo lógico, pero tiene que ser una lógica basada en la verdad divina, no una lógica que está basada en todo lo que es natural al ser humano. Así que gracias por tu comentario, Max. Vamos a tomar un comentario más, por favor. Yo, pues algo que yo he experimentado es que cuando hacemos las cosas en nuestras fuerzas, nos desgastamos, nos frustramos y pues vivimos esa muerte que decías, Cris. Pero en ese momento dices, ya me rindo, o sea, ya no tengo ya nada más que hacer, a mí no se me ocurre nada más. Y cuando dejamos que Dios obre y vemos todo lo que nos sorprende, cómo nos sirve, cómo nos ama, empezamos a creerle a Él, ¿no? Entonces empezamos a invitarlo en otra área, y en otra área, y en otra área. Entonces, cuando vamos viendo en cada área que cuando Él lo hace perfecto, yo creo que es cuando nuestra fe ya va, pues viene de Él, ya va cimentada en Él, ¿no? Totalmente, totalmente, gracias, Pedro. Sí, el asunto de poder poner a prueba lo que Dios te dice y vivirlo te lleva a más y más de esta misma práctica. Y como acabas de explicarlo, es realmente algo sencillo, ¿sí? Porque se trata de elegir. Y es aquí donde queremos concluir este día. Yo sé que puede haber muchos más comentarios. Si alguien nos dice, yo no quiero irme sin comentar, por favor hágalo. Pero si no, aquí vamos a concluir. No hay manera de confundir paz. ¿Sí? Si hay paz adentro de ti, no hay manera de que te confundas. Oye, no sé si esto que tengo es paz o es miedo. ¿Te das cuenta? Es ilógico. O sea, o es paz o no hay, o hay paz o no hay paz. Entonces, hay una escritura que dice que la paz de Dios gobierne tu corazón, porque a ella has sido llamado. Y este es el punto clave para guiar tu vida. Si en tu diario vivir, en todo lo que tú enfrentas, en el momento en que ya no estás viviendo en paz, detente y retoma la comunión con Dios donde tú le permitas a Él darte su vida. Eso es ocuparte del Espíritu. Vas a enfrentar las mismas cosas, pero es completamente distinto enfrentarlas con la paz que Dios te está dando, con la guianza que Dios te está dando, con la provisión que Dios te está dando, a enfrentarlas solo o sola y con tu capacidad y tu esfuerzo y cómo controlas todo lo que no puedes controlar. Entonces, ¿cómo ser libre de estrés? Aquí está la respuesta. Viviendo
del Espíritu. ¿Sí? Dios quiere que aprendas a vivir allí. No que aprendas a venir corriendo a Dios cuando ya te estresaste y ya estás, que ya no puedes más. Y entonces, Dios mío, por favor, ayúdame. Pues sí te va a ayudar, pero esa no es su voluntad, que vivas de emergencias. ¿Sí? Su voluntad es que seas una fuente de vida. Y para eso necesitas aprender a vivir de tu espíritu, no de tus pensamientos, no de tus recursos, sino de esa comunión que ocurre adentro de ti con Él. Llévate este pensamiento, compártelo en las familias donde hay afinidad de corazones, anímense, ayúdense a permanecer allí. Si cuando ves a las personas en tu familia estresadas, tú no puedes meterte adentro y darles paz, pero sí puedes animarles a que retomen su comunión con Dios. Si tú reaccionas al estrés de una persona en tu familia con tu estrés, pues se va a crear una bodega de estrés que explota. Y empezamos a vivir decimos, es que es normal, todas las personas pelean, No, no es normal para Dios. Tú puedes ver a Dios y a Jesús agarrándose del chongo. Es que estamos muy estresados por la situación del mundo. No, eso no ocurre. ¿Sí? Entonces, en tu familia no necesitas vivir los estragos de lo que es natural al resto de la humanidad, sino poner a prueba lo que Dios te ha dado. Y disfrutarlo y compartirlo. Como Ezequiel nos decía ahorita, no tuvo este momento, este encuentro, se dio por esta tableta rota. Obviamente Dios le proveyó una tableta diferente a tu esposa, pero resultó en poder compartirle a esa persona de la paz, de la fe que hay en tu corazón. De eso se trata tu existencia aquí. Te animamos a que lo vivas. Vamos a dar gracias por esta sesión. Perdón, yo quisiera hacer un comentario, si se puede todavía. Marco, solo que se está cortando muchísimo tu comunicación. No te entendemos. ¿Se puede? Adelante. Creo que está muy mal la conexión con Marco hoy por alguna razón. Bueno. No se oye. Se corta mucho, Marco, no te entendemos. Sí. Les digo que lo dejamos para después porque tengo mala señal. Ya se le fue. Ok, bien. Pues te tomamos el comentario la próxima semana. Creo que ya se desconectó Marco también. Vamos a dar gracias. Padre Santo, estás hablando a cada corazón, invitándonos a poner a prueba esta vida que tú nos das, esta vida que tú mismo eres y que has venido a vivir en nosotros, pero no quieres estar guardado allí, sino participar. Y los testimonios de hoy nos llevan a ver que sea una llanta, una tableta, una conversación, una situación, tú quieres ser parte de ella, darnos vida en medio de todas esas situaciones que vivimos cada día. Gracias, porque estás en mí, en mi esposa, en cada persona que te lo permite, para darnos vida constante, eterna, sin interrupciones. Gracias por el testimonio que estás forjando en cada uno de nosotros, por la fe que estás dándonos a través de tu palabra, y porque vamos a no solamente poder disfrutar esto, sino poder ver cómo muchas más personas lo reciben, lo viven, lo comprueban y lo comparten. En el nombre de Jesús te damos gracias por este privilegio. Amén. Amén. Pues bendiciones a todos.